En el trabajo de laboratorio contamos con aspectos preanalíticos, los cuales tienen que ver con la toma de muestra, conservación de la muestra, preparación de la muestra para el análisis. Entre un 40% y un 70% de los errores cometidos en un laboratorio se originan en esa etapa. En la fase preanalítica pueden diferenciarse dos etapas, una primera extralaboratorio y la segunda dentro del laboratorio. Los errores que pueden generarse son de significancia distinta y su medida es difícil, ya que algunos de ellos se ponen de manifiesto en la fase analítica y otros no se evidenciarán. Uno de los errores más comunes es el almacenamiento de muestras en condiciones inadecuadas. Esto puede alterar las condiciones físico-químicas de las mismas hasta llegar al punto de deteriorarlas. Algunos errores no afectan, pero otros implican la repetición de la solicitud analítica, dando como resultado un incremento de los costos y en ocasiones incluso un diagnóstico incorrecto o un tratamiento inadecuado que incide en los resultados de la investigación. Estos son algunos de los elementos que utilizamos frecuentemente en el trabajo de fitopatología y microbiología en los laboratorios de la Universidad de Nariño. Tenemos entre ellos el embudo, el cual nos permite filtrar sustancias y hacer diferentes trabajos. La barra agitadora o policía nos permite mezclar los solutos con los solventes. Las cajas Petri nos permiten contener medios de cultivo, los cuales nos van a permitir aislar agentes patógenos o a realizar diferentes estudios con microorganismos. El balón forado nos permite medir sustancias con una excelente precisión. Tenemos el balón de base plana que nos permite, al igual que el matraz, preparar algunas soluciones y calentarlas. Tenemos aquí un vaso de precipitados, el cual nos permite preparar sustancias, calentarlas, mezclarlas. También, como su nombre nos dice, podemos generar precipitados en él. Tenemos el matraz, también nos permite manejar sustancias de baja evaporación. Nos permite también calentar y preparar soluciones. Pueden venir de diferentes capacidades. En este caso tenemos uno de 125 mililitros. Tenemos las probetas, las cuales también vienen marcadas y nos permiten medir volúmenes muy próximos, muy aproximados. También tenemos de diferentes capacidades y también en vidrio y en plástico. Tenemos también los tubos de ensayo que nos permiten realizar experimentos a baja escala, ¿cierto? También nos permite calentar sustancias y realizar también experimentos con sustancias que liberen gases. Vienen con su tapa. También existen de diferentes capacidades. La balanza analítica es uno de los artículos de laboratorio más importantes para obtener medidas exactas de componentes químicos. Las balanzas analíticas son instrumentos de medida que permiten calcular el peso de masas pequeñas menores al miligramo. Para eso utiliza la fuerza de gravedad como medio de comparación y están compuestos de un plato o receptor de carga que sirven para colocar el objeto a pesar. La creación de la balanza analítica data de 1750, cuando el físico escocés Joseph Black buscaba un método de medición más preciso y exacto que otras balanzas existentes en esa época. Actualmente
Dicho instrumento fue desarrollándose hasta surgir la balanza digital, la cual se diferencia de la analítica por ofrecer mayor precisión de lectura de hasta 0.1 miligramos. Actualmente la balanza analítica se usa para poder calcular la masa matriz de una partícula, así como también la masa de sustancias y la masa de precipitados para un correcto análisis químico. La balanza analítica debe estar perfectamente calibrada para obtener los resultados exactos de peso del objeto. También es necesario contar con un buen espacio y un correcto manejo para evitar errores de cálculo y precisiones de medidas. En primer lugar, la balanza debe estar ubicada en un ambiente donde no haya corrientes de aire ni cambios bruscos de temperatura. Limpia bien el laboratorio para eliminar el polvo que pueda haber en el lugar y no te olvides de cerrar bien las puertas y ventanas para evitar que entre viento del exterior. Después de eso, en la mesa de laboratorio debe estar perfectamente equilibrada con una plataforma alta y aislada de las interferencias o vibraciones de refrigeradores o centrifugadoras. También es importante que el espacio sea lo suficiente amplio para colocar la balanza. Una vez hecho el paso anterior, procede a abrir la puerta de la balanza y con un cepillo limpia muy bien el plato hasta que no queden rastros de suciedad. Finalizado esto, cierra la puerta y enciende la balanza analítica hasta que llegue a ceros. Comienza a pesar los objetos o partículas uno a uno y evita usar las manos para manipular los objetos a pesar. En su lugar, tómalos con una pinza y comienza a pasar los objetos por el plato. Cuando finalices con una partícula, sácala con la pinza y espera que la misma vuelva a estar en ceros para colocar otro objeto. Si necesitas mover el plato, no lo hagas con las manos desnudas, siempre ten puestos tus guantes para evitar que la grasa de tus dedos se impregne en el artefacto. También recuerda desengrasar la pinza con alcohol para así poder manipular mejor y no contaminar con ella los objetos a medir. Cuando hayas finalizado con los cálculos, deja las puertas de la balanza analítica bien cerradas. Las mismas solo deben abrirse cuando vayas a medir una partícula o cuando debas limpiar el plato. El baño de María es un equipo de laboratorio el cual está conformado como un recipiente lleno de agua caliente. El baño de María se utiliza para incubar muestras en agua a una temperatura constante durante un largo periodo de tiempo. Su función se basa en transferir calor indirectamente por convección térmica del medio a una sustancia. Se basa en un método empleado para conferir la temperatura uniforme a una sustancia líquida o sólida. Todos los baños de agua tienen una interfaz digital o analógica que permite a los usuarios establecer la temperatura deseada. Las aplicaciones incluyen calentamiento de reactivos, fusión de sustratos o incubación de cultivos celulares. También se utiliza para permitir que ciertas reacciones químicas se produzcan a altas temperaturas. El baño de María es una fuente de calor preferida para calentar productos químicos inflamables en lugar de una llama abierta para evitar ignición. Se utilizan diferentes tipos de baño de agua dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, para pruebas serológicas, procedimientos de incubación, agitación, inactivación, procedimientos biomédicos. Además, se pueden utilizar estos hasta una temperatura de los 100 grados centígrados. Y otras tienen la posibilidad de incrementar aún más. En la parte frontal, el baño María tiene un interruptor, además un control de temperatura y la parte de conformación. El baño María tiene en la parte frontal el control de temperatura, que a través del display se puede controlar y observar constantemente o monitorear la temperatura actual. En este caso está incrementando la temperatura ya que se la programó a 65 grados centígrados. Tenemos el control de encendido y apagado y control de velocidad de calentamiento o de convección.
En la parte superior tenemos la cubierta, el tanque y la placa difusora. Para la utilización del baño María, primero debemos conectar la unidad de trabajo a una fuente eléctrica, llenar con agua el tanque, preferiblemente con agua destilada, accionar el interruptor de encendido o apagado, ajustar la temperatura de trabajo a la cual desea trabajar, sumergir las muestras a calentar dentro del tanque del baño previamente lleno por el tiempo necesario que su procedimiento le indique. Una vez finalizado, retire las muestras para su posterior análisis. Accione el interruptor a la posición de apagado y cuando ya no requiera hacer uso de la unidad, se debe eliminar el agua del tanque. No se recomienda utilizar baños de agua con reacciones pirofóricas o sensibles a la humedad. No caliente un fluido de baño por encima de su punto de inflamación. El nivel de agua debe ser monitoreado regularmente y llenado solamente con agua destilada. Eso es necesario para evitar que las sales se depositen en el calentador. Los desinfectantes se pueden agregar para prevenir el crecimiento de organismos. Se debe subir la temperatura a 90 grados centígrados una vez a la semana durante media hora con el propósito de descontaminar el tanque. Los marcadores tienden a salir fácilmente de baños de agua. Utilice marcadores resistentes al agua. Si la aplicación implica líquidos que emiten vapores, se recomienda operar el baño de agua en campana extractora o en un área bien ventilada. La cubierta se cierra para evitar la evaporación y para ayudar a alcanzar altas temperaturas. Se debe instalar en una superficie estable lejos de materiales inflamables. Cabina de flujo laminar. Es un recinto diseñado para proporcionar un caudal de aire a través de un filtro EPA, High Efficiency Particulate Absorbing, direccionándolo hacia la parte inferior de la cabina y recirculando al ambiente por la parte frontal, creando una presión que protege a la muestra de la contaminación. Un equipo de flujo laminar básicamente brinda tratamiento específico al aire, permite trabajar en una zona con un control estricto de partículas no viales de hasta 0.1 micras. La laminaridad se genera gracias a una velocidad constante de la salida de aire de 0.3 a 0.5 metros por segundo, que permite homogeneidad en la distribución del aire en el lugar de trabajo. Esto permite desplazar las partículas generadas en la zona de trabajo causando un efecto de barrido hacia afuera de dicha zona. Este mecanismo logra un espacio de trabajo de grado A, con un número muy bajo de concentración de partículas de diferentes tamaños. Esto es posible gracias a la colocación de filtros EPA como paso previo a la salida de aire. Los equipos de flujo laminar en este caso contribuyen a la recirculación de un aire limpio en el ambiente. No olvidemos que lo toman de su entorno, lo filtran y lo devuelven al ambiente con una etapa extra de filtración absoluta. Y este proceso es constante. Este tipo de equipos se utilizan para determinados procesos donde se necesita extremar el control de contaminación. Es una herramienta de trabajo crítica, por lo que resulta importante proporcionarle los cuidados y mantenimientos adecuados para que permita trabajar con resultados consistentes durante toda su vida útil. Las cabinas de flujo laminar pueden tener una lámpara de rayos ultravioleta con acción herbicida para esterilizar el recinto y su contenido cuando no se utiliza. Es importante apagar la lámpara durante la utilización de la cabina, ya que rápidamente se producirán quemaduras en la piel y también puede causar cataratas oculares. Microcentrífuga refrigerada es un equipo muy utilizado en laboratorio debido a su gran utilidad. Es un equipo que genera movimientos de rotación. Tiene el objetivo de separar los componentes que constituyen una sustancia.
Por lo general, la centrífuga es utilizada en los laboratorios en procesos de separación de la sedimentación de los componentes líquidos y sólidos a través de la fuerza centrípeta. Existen microcentrífugas con diferentes capacidades en cuanto a la velocidad en revoluciones por minuto. Las hay de entre 3.000 y 18.000 revoluciones. Son centrífugas de tamaño pequeño, suelen ser muy sencillas, seguras y confiables. Contienen rotores para tubos de diferentes capacidades de entre 0,5 mililitros hasta 50 mililitros. La aceleración paulatina y desaceleración protegen de alta turbulencia a sus muestras. Cuenta con la función de autobalanceo y cerradura electrónica que impide la abertura de la tapa mientras el equipo se encuentre en funcionamiento. Algunas recomendaciones para su utilización comprenden los siguientes aspectos. Colocar las cargas que tienen la misma masa o peso de forma opuesta en el rotor. Utilice la centrífuga colocando todos los accesorios en el rotor. Utilice el rotor y accesorios originales del equipo. Las piezas que no son originales pueden producir un desbalance. Dadas las altas velocidades que maneja, se recomienda no abrir antes de que se detenga la microcentrifugadora. Siempre debemos mantener cerrada la tapa en el proceso de centrifugado. Compruebe que la superficie donde se encuentre la centrífuga esté nivelada. No utilizar equipos de vidrio en mal estado. Se debe reemplazar los amortiguadores cada vez que sea necesario. Mantener la centrífuga libre de restos de muestras, vidrio y polvo. Compruebe el funcionamiento del equipo, cargue la centrífuga correctamente y ciérrela. Asegúrese que la centrífuga esté bien cerrada. Accione el interruptor de encendido fijando previamente la velocidad y el tiempo de centrifugación. Observe detenidamente el funcionamiento. Colocamos la carga o las muestras a centrifugar, tapamos correctamente, cerramos la tapa, el sellado está bien cerrada y vamos a programar las revoluciones. Vamos a revolucionar a 5000 revoluciones por minuto, un tiempo de su funcionamiento es el siguiente. Colocamos las muestras de manera opuesta en el rotor, tapamos muy bien, cerramos, vamos a programar a 5000 revoluciones por minuto a una temperatura de 19 grados centígrados durante 10 segundos. Damos Start y empieza su proceso. Una vez haya alcanzado la velocidad en revoluciones por minuto, el tiempo empieza a correr. Una vez terminado el tiempo, desciende la velocidad de rotación de una manera estable, da la alerta de finalizar y vamos a abrir para retirar nuestras muestras. Una incubadora en microbiología es un equipo cerrado que permite controlar la temperatura, humedad y otras condiciones necesarias para el desarrollo de un cultivo microbiológico. Las incubadoras más simples son cámaras aisladas con temperatura ajustable que típicamente va de 6 grados a 65 grados centígrados, aunque pueden alcanzar temperaturas mayores, generalmente hasta 100 grados centígrados. Los modelos más sofisticados incluyen posibilidad de refrigerar el contenido, controlar la humedad y el nivel de dióxido de carbono.
La mayoría de los equipos incluye un temporizador programable para realizar ciclos de temperaturas variables, al igual que otros factores ambientales. El tamaño de las incubadoras pueden ser variables. Otra capacidad que vienen incluidas en las incubadoras es la velocidad de vibración medida en revoluciones por minuto para medios de cultivo o microorganismos que necesiten constante agitación. La temperatura de un cultivo para las bacterias más comunes, como por ejemplo Escherichia coli, es de 36 grados centígrados a 37 grados centígrados. Para otros organismos, como los de la levadura de cerveza, se requieren temperaturas del orden de los 30 grados centígrados y para los diferentes hongos alrededor de 20 a 26 grados centígrados. Pipetas y micropipetas. La pipeta es un instrumento volumétrico o instrumento de medición. Aunque las pipetas actuales son diferentes a las primeras que surgieron, se puede remontar su uso incluso 200 años atrás. Eso porque el desarrollo de la química y otras ciencias que trabajan con análisis de fluidos requerían de instrumentos de medición para muestras pequeñas. Existen de diferentes capacidades y no suelen superar los 20 mililitros. Este es un instrumento de gran precisión que mide la alicota de un líquido. Las pipetas volumétricas se usan ya sea para tomar muestras y medirlas o usarlas en diversos análisis. La micropipeta es el medio más eficiente para transferir líquido con un volumen exacto. Una necesidad bastante presente en las investigaciones analíticas, en la elaboración de compuestos y en diversos estudios, pues las proporciones son un elemento fundamental a la hora de trabajar con soluciones. La micropipeta es el instrumento insignia de las investigaciones biológicas y médicas. Fue inventado en 1957 por Heinrich Esslinger, un médico alemán que trabajaba en la Universidad de Marburgo. Antes de su invención había una gran problemática al recoger muestras pequeñas. Esta recolección, llamada pipeteado, se realizaba a través de succión por la boca por medio de capilares de vidrio. Esto presentaba varios riesgos como la destrucción involuntaria, la limpieza del material y la dificultad de obtener precisión al tomar la muestra, siendo una actividad que solo realizaban los profesionales con experiencia. La micropipeta es un instrumento de recolección de sustancias, siendo un tipo de pipeta y destacando por estar diseñada especialmente para la recolección de muestras de volúmenes mínimos. La misma se suele fabricar de vidrio, aunque otras partes que la componen son de plástico y posee una graduación para controlar el volumen de la sustancia. La micropipeta está conformada por una jeringa con un pistón accionado con resorte y otro coaxial para garantizar el hermetismo, con una punta de plástico removida en polipropileno desechable. El tope regulable que posee le permite establecer el volumen de muestra a obtener y un amortiguador de aire que evita el traspaso de la sustancia a la jeringa, reteniéndola en la punta de polipropileno. La micropipeta es un instrumento usado para recolectar muestras en volúmenes muy pequeños, medidos en microlitros, lo que corresponde a la millonésima parte de un litro. Este instrumento permite la manipulación de estas muestras para la experimentación. El volumen que pueden recolectar varían según el modelo, pero los más comunes admiten un máximo de 20, 200 y 1000 microlitros. Igualmente, las puntas varían la capacidad de volumen que pueden almacenar, distinguiéndose por su color, donde por ejemplo las amarillas toman un aproximado de 10 microlitros, mientras las azules de 800 microlitros. Las puntas de plástico de las micropipetas son desechables, permitiendo la higiene y facilidad de uso del instrumento.
instrumento, además que estas suelen venir ya esterilizadas, resolviendo así el problema de higiene que se tenía antiguamente cuando se realizaba el pipeteado con capilares de vidrio. La micropipeta no es un instrumento complicado de utilizar, al contrario, es bastante intuitivo y es usado por profesionales con experiencia tanto como por estudiantes del área. Sin embargo, hay unas cuantas cosas a tener en cuenta, sobre todo dependiendo del tipo de líquido que estés tratando. Para líquidos normales, verifica que se encuentre limpio, presiona el botón del extremo superior hasta el primer tope, sumerge verticalmente en el líquido la pipeta para tomar la muestra y para eliminarla presiona hasta el segundo tope. Para quitar la punta solo presiona el eyector. El microscopio compuesto es un equipo esencial en el trabajo de microbiología y fitopatología. Es un invento que marcó la historia de la ciencia y permite observar en un tamaño aumentado elementos que son imperceptibles a la vista. Fue inventado por Zacharias Johnson en 1590 y fue Robert Hooke quien observó células de corcho muertas por primera vez. También Marcelo Malpighi observó células vivas posteriormente. El microscopio compuesto está provisto de las siguientes partes: oculares, brazo, platina, revólver con objetivos de 4X, 10X, 40X y 100X. El 100X es el objetivo que me permite mayor aumento y requiere para su utilización aceite de inmersión. Tenemos la platina, que se puede a través de los tornillos de desplazamiento moverse en diferentes sentidos, con el fin de poder explorar el campo visual de la preparación, la cual va a estar en unas láminas de vidrio denominadas portaobjetos y cubreobjetos. Tenemos el tornillo que regula la intensidad de luz, botón de encendido y apagado, botón micrométrico que me permite enfocar la muestra. Tenemos el condensador que concentra un rayo de luz y el diafragma que es la parte que regula la intensidad de luz que llega hasta la muestra, que debe ser delgada y difusa para que pueda refractarse la luz y pueda tener una imagen nítida de la muestra que estemos observando. pHímetro. Inventado en 1934 por Arnold Beckman, el pHímetro es un instrumento de medición de pH. La motivación inicial para su invención radica en la necesidad de su amigo Glenn Joseph para medir con exactitud la acidez del jugo de limón. Para ese entonces ya existían formas para medir el pH, pero ninguna con exactitud.
El pachímetro funciona midiendo el voltaje entre dos electrodos, siendo el electrodo un conductor eléctrico para partes no metálicas. Luego procede a mostrar el valor de voltaje transformado a niveles de pH. Este procedimiento lo realiza gracias a su composición, que consta de dos varillas con electrodos, uno hecho de calomel y otro de vidrio. El vidrio usado para hacer el sensor, es decir, el electrodo, es un vidrio de tipo polarizable para hacer sensible la concentración de iones de hidrógeno. De esta forma, un electrodo funciona de referencia mientras el otro cambia la carga de los iones que están en el sensor positivo. Esto genera una diferencia de potencial entre ambos electrodos, que es lo que posibilita la medición de pH. Ten presente que el pH es el potencial de hidrógeno de una sustancia. Por ello, la concentración de iones de hidrógeno en un sensor y la diferencia de potencial que se crea a raíz de este permite hacer determinaciones bastante exactas de los niveles de pH. El pH es el potencial de hidrógeno que indica los niveles de acidez o alcalinidad de una sustancia, y todas poseen niveles de pH, el cual se mide en una escala de 0 a 14. Dicha escala es logarítmica, lo cual indica que en cada punto los niveles son 10 veces mayores que en el anterior. La plancha de calentamiento es un equipo indispensable en el trabajo de laboratorio, diseñada para calentar y agitar de forma progresiva y regulable hasta lograr una mezcla homogénea de la sustancia. Las funciones las podemos encontrar en la parte frontal del equipo, y esta nos permite regular la temperatura y las revoluciones de agitación. La temperatura en este caso se regula de menor a mayor en contra de las manecillas del reloj. Y en cuanto a la agitación, en dirección a las manillas del reloj. Va aumentando progresivamente la temperatura en esta dirección, y en esta dirección va incrementando las revoluciones por segundo de la agitación. En la parte lateral tenemos el interruptor de encendido y apagado. Como es una plancha de calentamiento, debemos tener las precauciones que requiere. Tiene indicadores luminosos para cuando encendemos la plancha de calentamiento, y cuando activemos el agitador se va a encender también y va a empezar a agitar. La agitación va incrementando a medida que nosotros vamos regulándola. Ultracongelador. Permite mantener y conservar las muestras hasta menos 86 grados centígrados con el fin de preservar las condiciones necesarias para realizar los procedimientos de análisis posteriores. El manejo de las muestras es indispensable para garantizar excelentes resultados. Así, el ultracongelador permite mantener íntegra las muestras que se traen para los análisis que se requieran. La calidad de las muestras determina también así la fiabilidad de los resultados. Un equipo ampliamente utilizado en laboratorios es el Vortex. Es un mezclador de vórtice o agitador de tubos Vortex. Es un dispositivo simple utilizado en los laboratorios para mezclar pequeños viales de líquido
Consiste en un motor eléctrico con un eje de impulsión orientado verticalmente y unido a una pieza de goma ahuecada montada ligeramente. A medida que el motor está encendido, la pieza de goma oscila rápidamente en un movimiento circular. Cuando se presiona un tubo de ensayo u otro recipiente apropiado dentro de la copa de goma, el movimiento se transmite al interior del líquido y se crea un vórtice. La mayoría de los mezcladores de vórtice están diseñados con formatos de 2 a 4 platos. Tienen ajustes de velocidad variable entre 100 y 3200 revoluciones por minuto y pueden ajustarse para funcionar continuamente o para funcionar solo cuando se aplica presión hacia abajo a la pieza de goma. Este equipo es ideal para trabajos de agitación intermitente utilizando tubos, Erlenmeyer, vasos de precipitados, frascos, etc., pudiendo agitar varios tubos al mismo tiempo. No está limitado en absoluto el tamaño máximo del tubo o recipiente a utilizar. Mucho depende de la técnica, la forma del recipiente, la viscosidad del contenido y la cantidad de líquido. La operación es muy sencilla. El agitador de tubos Vortex está diseñado para ser usado con un tubo o hasta con múltiples tubos según se requiera. Posee dos modos de trabajo de agitación, continua y por contacto. A través de los comandos, el Vortex nos permite trabajar con agitación continua o con agitación por contacto. La agitación continua consiste en posicionar el mando en encendido, en on. Controlamos la oscilación de revoluciones por minuto a través de la perilla, la cual nos permite incrementar la oscilación cuando la colocamos en posición hacia las manecillas del reloj. Posicionamos lo más verticalmente posible nuestro dial de muestra. Cuando hemos terminado, disminuimos su velocidad y apagamos. En la opción de agitación por contacto, colocamos el mando en touch y también calibramos a la velocidad de revoluciones por minuto que requiere la muestra. Y hacemos una presión sobre la base de goma y esta se va a activar cada vez que nosotros la presionemos. El trabajo se puede hacer con uno o con varios viales. Al finalizar, dejamos la posición en 0 y apagamos el equipo. Un equipo muy importante en el trabajo de laboratorio es la autoclave. Esta nos permite realizar la esterilización, el cual se denomina al proceso validado por medio del cual se obtiene un producto libre de microorganismos viables. El proceso de esterilización debe ser diseñado, validado y llevado a cabo de modo de asegurar que es capaz de eliminar la carga microbiana del producto o un desafío más resistente. Se considera que un producto crítico es estéril cuando la probabilidad de que un microorganismo esté presente en forma activa o latente es igual o menor de 1 en 1.000.000. Este corresponde al coeficiente de seguridad de esterilidad. El autoclave utiliza el calor húmedo como método térmico de esterilización y elimina microorganismos a través de la coagulación de proteínas, es decir, desnaturaliza las proteínas de los microorganismos, lo que es causado por la rotura de los puentes de hidrógeno, que son los que mantienen a las proteínas en su forma tridimensional. Las proteínas, por lo tanto, regresan a su estructura secundaria, se coagulan y se convierten en proteínas no funcionales.
El calor húmedo puede penetrar más rápidamente que el calor seco, porque las moléculas de agua conducen mejor el calor que las moléculas de aire. Por ello, el calor húmedo puede ser usado a temperaturas más bajas y menor tiempo de exposición que el calor seco. La temperatura alcanzada en el autoclave son 121.5 grados centígrados y presión de 15 libras por pulgada cuadrada. Por lo tanto, el tiempo requerido para la destrucción de la mayoría de las bacterias resistentes es aproximadamente 15 minutos. Para objetos más densos serán requeridos más de 30 minutos, sin olvidar que las condiciones deben ser controladas cuidadosamente para asegurar la correcta esterilización. La mayor ventaja que posee este método de esterilización es el tiempo de exposición de los materiales a esterilizar, es más corto que en el calor seco. El autoclave tiene las siguientes partes. Un manómetro, el cual nos indica las condiciones de esterilidad, las cuales corresponden a la franja verde, que son 121 grados centígrados y 15 libras de presión, o 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos también en la tapa la válvula de escape y la válvula de seguridad. El autoclave tiene un control de temperatura que va de 1 a 10, siendo 1 el menor y 10 el máximo. Acá está su control de encendido y apagado. Cuando lo encendemos, la luz se va a encender. En su interior tenemos una cámara, la cual tiene una rejilla, la cual va a proveer el calor para evaporar el agua. Una cámara la cual nos permite ubicar las muestras que vayamos a esterilizar, las cuales pueden ser agua, cajas Petri, algún medio de cultivo, también medios líquidos o sólidos. Cuando vayamos a trabajar con tubos de ensayo es preferible no tapar herméticamente. Posteriormente tapamos el autoclave y sellamos muy bien. Colocamos todos los seguros y ajustamos. El ajuste debe ser simultáneo entre extremo y extremo, para así evitar desniveles o escapes de vapor. Ya una vez hayamos sellado muy bien, hemos puesto todos los sellos, cerramos la válvula y esperamos a que la aguja indicadora suba hasta el nivel indicado.